Muy buenas noches, profesora. El día de hoy, con mis compañeros del grupo número 5, vamos a desarrollar la evaluación de número 2 de comunicación 3. En esta oportunidad, ¿no? Nos ha tocado desarrollar el tema de la discriminación, pero desde un punto específico, desde el tema específico llamado discriminación religiosa. Nuestro tema en sí tiene una estructura, nuestra problemática, por ejemplo, tiene una estructura en la que se ha desarrollado en función a preguntas de investigación. Por ejemplo, una de ellas trata sobre la situación actual que se puede dar de la discriminación religiosa a nivel internacional y nacional. La otra es sobre la responsabilidad del Estado, ¿no? Cómo éste actúa, ¿no? Por ejemplo, en sus organizaciones, a nivel también internacional, ¿no? Y las leyes y normas que se establecen, ¿no? Desde el punto de vista del Estado. En la tercera pregunta, porque nos hemos basado en tres preguntas para la investigación de nuestro trabajo, trata sobre la responsabilidad también, pero que tiene el ciudadano, ¿no? En este caso, sobre el punto de la discriminación religiosa. Como podemos apreciar en nuestra primera pregunta, pues podemos darnos cuenta, según nuestra investigación y según nuestra fuente, nos damos cuenta que la discriminación religiosa, pues no solamente se enfoca en un solo país, sino en muchos países, tanto como Latinoamérica y, por ejemplo, en nuestra investigación nos basamos, por ejemplo, en uno de ellos, México. Entonces, la discriminación religiosa no está en uno solo, sino en muchos países e incluso se da de la mano o va de la mano junto con la exclusión de religiones, ¿no? Entonces, justamente ahí lo que se trata de evitar es la libertad de cultos en lo que viene a ser nuestro tema, ¿no? Con respecto al punto número 2, que viene a ser, pues, ¿no? Sobre las leyes y las normas que puede regir en este caso el Estado, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, desde nuestra investigación, en nuestra Constitución se contempla pues que no hay discriminación de ningún tipo, ¿no? Sin embargo, en la práctica pues no se evidencia esto, ¿no? Y puesto que, por ejemplo, ¿no? Desde la etapa escolar, primaria o secundaria, siempre se enseña en el curso de religión, por ejemplo, el catolicismo. Entonces, ya desde ese punto están siendo solamente tolerantes a una religión. ¿Y qué pasa con las otras, no? Entonces, como nos podemos dar cuenta, en la práctica no se cumple lo que se establece. Y bueno, en el tercer punto, podemos darnos cuenta que existe una dificultad, ¿no? En este caso, en el ciudadano, de poder distinguir, en este caso, sobre lo que viene a ser una convicción religiosa o cómo poder justificar, ¿no? La diferencia de tratos que existe entre una persona y otra, ¿no? Y, por ejemplo, también ver si los jueces son razonables en una determinada creencia o si no son razonables en ello, ¿no? A tal punto en que aborda nuestro tema en sí sobre determinar, pues, no, desde el punto de vista si es que se discrimina o se justifica en la práctica, ¿no? Bueno, le paso a mi compañero a continuación. Tu audio. Efectivamente, buenas noches con todos. Justo se hace mención en lo que es la discriminación, para ser más exactos y específicos, la discriminación religiosa. Bien es cierto que durante las tres últimas décadas, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, se habla mucho de este problema respecto a una postura o también respecto a una orientación que muchas personas tienen, sea a nivel educativo o también sea a nivel social. Por ejemplo, en nuestro país, si bien es cierto, el ente rector, el cual es la Constitución Política del Perú, menciona cómo debe ser tratado este tipo de asuntos. Incluso en el artículo 2 de la Constitución Política menciona que ninguna persona debe ser discriminada, juzgada, bien sea por su sexo, ideología, religión, estado económico, entre otros. Asimismo, el artículo 50 también menciona, ¿no? En cuanto a la educación religiosa, si bien es cierto, hace referencia a la, hace referencia a lo que es la educación católica,
Sin embargo, también menciona lo que es la educación de libre pensamiento, es decir, una educación laica. Sin embargo, como se mencionó antes, en la praxis no se aplica eso. Por ello, justamente se planteó la postura, ¿no? Nuestra tesis que se puede observar ahí. Baja un poquito más. Baja, baja. Sigue bajando. Claro. Justo esa tesis que hemos venido desarrollando. Y es lo siguiente, ¿no? Pensamos que la religión no debe ser restringida, tampoco debe ser motivo para la discriminación, porque así la Constitución lo contempla. Si bien es cierto, nos hemos basado en algo a través de algunas fuentes, algunas investigaciones también, que hablan respecto a este tema. Uno de ellos fue a partir de normas legales, como es la Constitución. Asimismo, también se habla de lo que es las reglas internacionales, las normas, que sobre todo lo promulga las Naciones Unidas. En el 2018, por ejemplo, salió ese decreto importante, ¿no? En cuanto a la discriminación, sea por cualquier motivo, ¿no? Y es acá donde se hace hincapié en la parte religiosa. Asimismo, también se menciona algunas investigaciones en algunos países. Es el caso de México, uno de los países que también se pronunció bastante esto. Y otra en el Perú, por supuesto, ¿no? Y también se hace mención a lo que es la parte de la educación religiosa, cómo esto debe influir en los demás, ¿no? Cómo se habla de la libertad en sí, porque de alguna forma se debe mencionar lo que es la tolerancia y el respeto, y esto las instituciones educativas deben impartirlo, y más aún si se trata ya de un tema bastante delicado, ¿no? Ahora, bueno, doy pase a mi compañera para que siga mencionando ella, ¿no? Bueno, buenas noches, Miss. Cuando nos habla de toda persona tiene derecho a la igualdad, también este derecho incluye la libertad de tener que adoptar la religión a las creencias em, y de su elección, así como la libertad de elegir. Este, Aquí también nos menciona que no debe haber persecución, ni por razón, ni por ideas, tampoco por creencias. La persecución es un delito, este, que el ejercicio público de todas las confesiones es libre, ¿no? Y nos enseña eso en cuanto a la Constitución Política del Perú. Eso está establecido que toda persecución, toda es delito. Bueno, a la información que nos dice que la educación en la sociedad pluricultural, eso también se ha convertido en un desafío para las autoridades, para que también puedan tener la libertad religiosa de todo índole, ¿no? Bueno, le doy pase a mi compañero, Aldo. Muy bien, eso ha sido todo nuestro trabajo de nuestro grupo. Espero haya sido de su agrado y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Hasta luego.